Erling Braut Haaland ha sido nombrado mejor jugador de la Premier League en la temporada 2022-2023 y por supuesto teníamos que hablar en detalle de este. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Erling Braut Haaland. Vamos a hablar de este bichejo, de este delantero centro que ha roto todas las previsiones que había sobre él. Es cierto que llevaba mucho tiempo dominando a nivel de delanteros centros. Yo creo que dentro de los jugadores atacantes había pocos que llegaran a sus previsiones, a lo que podía ser su impacto dentro de la Premier League, pero yo creo que ha superado las expectativas de todos. Yo mismo, cuando vi el año que hizo precisamente en el Borussia Dortmund, esa última temporada que luego veremos analizada en profundidad, sinceramente estaba seguro de que en el Manchester City podía dar un salto cualitativo. Lo que no esperaba era que se iba a saltar esa temporada de asentamiento, esa aclimatación que muchas veces se necesita precisamente cuando se llega a un torneo con el ritmo competitivo que exige la Premier League y sobre todo a un contexto complicado, ¿no? Porque el Manchester City de Guardiola, más allá de ser un grandioso ecosistema con grandísimos talentos, sí que es un equipo que muchas veces exige a los jugadores que llegan de nuevas a adaptarse un poquito a los automatismos, a la forma de entender los partidos, a la forma de entender cómo se ataca o cómo quiere Pep Guardiola que ataquen. Y lo cierto es que ha caído de pie dentro del Manchester City, ha caído de pie en esta Premier League y por supuesto vamos a analizar un poquito toda esa situación, por qué se ha dado y por qué nos parece tan impresionante. Por supuesto, como siempre, os voy a recomendar que os suscribáis, que deis a la campanita para no perderos absolutamente nada y por supuesto, ya sería un regalazo que si os gusta el vídeo deis al like porque me ayudáis a posicionar estos vídeos y este canal para hacer de mi comunidad cada vez más grande. Estamos muy cerquita de esos 2000, tengo muchas ganas de llegar a esa cifra cerrada, estamos a unos 300 de suscriptores de llegar, me parece una cifra importante, pero por supuesto creo que es alcanzable y tengo muchas ganas de llegar. Igual vienen cositas si es así, así que si no estáis suscritos, que sé que hay muchos que veis los vídeos pero no os suscribís, por favor dadle a suscribir, que es muy sencillito, es completamente gratuito y ya digo, creo que aquí vais a encontrar contenidos muy interesantes relacionados con el fútbol internacional. Y vamos a hablar ya de Erling Braut Haaland, vamos ya a hablar de esta bestia parda, que es un futbolista que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie esta temporada, un delantero brutal. Se han oído muchísimas cosas, ha desatado polémicas, incluso ha llamado la atención su rol en algunos partidos esta temporada y aún así MVP de la Premier League, MVP de la que para mí es la mejor competición liguera del mundo. Creo que es la mejor competición a nivel de producto, a nivel de competitividad, a nivel de juego. Creo que ahora mismo la Premier está bastante lejos de cualquier otra competición, incluso por delante de la Liga Española, por supuesto, incluso por delante de la Serie A, que esta vez sí que ha metido bastantes participantes dentro de las fases finales de las competiciones europeas, 3 finalistas además, 3 finales europeas, 3 finalistas italianos. Podría haber un poquito de debate sobre el nivel que han demostrado esta temporada los equipos italianos de la Serie A, pero me sigue pareciendo que está a mucha distancia esta Premier League. Una Premier League que, como digo, ha elegido ya al jugador de la temporada y que ha sido Erling Braut Haaland. Por encima de todas esas discrepancias, dudas, mini polémicas surgidas acerca de su rol, de lo que le exigía Guardiola, de lo que se esperaba de él, de si era o no un delantero que produjera tantas ocasiones de gol como se esperaba, me parece que ha hecho con todo eso una bola y la ha pateado normalmente al fondo de la red. Creo que Erling Braut Haaland se ha deshecho de todas esas polémicas, de todas esas habladurías. Muchas veces se habla de más sobre estos temas y bueno, me parece que es importante recordar que Erling Braut Haaland está en números que no ha conseguido nadie en la historia de la Premier League. Estamos hablando de números colosales, de números impresionantes en su primera temporada. Es que es una barbaridad lo que ha hecho, independientemente de que, como digo, haya habido polémicas, haya habido dudas y surgieran debates quizá no demasiado serios
en torno a su rol y a su participación y a su aportación dentro del Manchester City. Dicho esto, aquí tenemos otra noticia, en este caso de DAZN, Erling Haaland, máximo goleador de la Premier League en una sola temporada, de Samuel García. Esto lo firmaba el 27 de abril de 2023, hace ya un tiempito, un poquito más de un mes. Es llamativo, ¿no? Porque precisamente que se dude o que se hable de cómo ha podido ser o el rol o la efectividad de un delantero centro que en su primera temporada ha conseguido ser el máximo goleador histórico de la Premier League en una sola temporada, me parece increíble. Es que me parece colosal. Me parece una cosa que no existe, ¿no? Solo hay un jugador que haya marcado más que él en una sola temporada en Inglaterra. En el formato Premier League no ha habido nadie por encima de él. En este caso han sido 36 goles, 2 más que ese empate de Cole y de Shearer a 34 y 4 más de esos 32 goles que consiguió Mo Salah hace ya unas temporadas, unas poquitas temporadas. Ciertamente creo que ya de por sí acercarse a estas cifras, creo que el mérito es tremendo. De cualquier jugador que se acerque a los 30 goles en un campeonato, en una competición tan grande como es la Premier League, me parece muy complicado y de un mérito y de una calidad y de un talento impresionantes, pero es que lo de Haaland va un paso más allá, porque es su primera temporada en la Premier League, y en su primera temporada no solo ha superado, sino que además ha sido claramente superior a todos los demás. Estamos hablando de que Haaland solo tiene por encima ahora mismo, a nivel de goleadores, a Dixie Dean, que ni siquiera jugó en el formato de la Premier League y por lo tanto no se puede contabilizar de la misma manera. Si lo representamos dentro de una gráfica en cuanto a temporadas, por supuesto Dixie Dean está por encima. 63 goles consiguió el delantero centro del Everton, pero época distinta, tácticas distintas, reglas distintas. Estamos hablando de un jugador que jugó hace más de 50 años. No podemos tomarlo en cuenta ni que sea referencia de absolutamente nada. Creo que lo que ha hecho Haaland es brutal. Y esto siendo cierto, que Dixie Dean marcó 63 goles en una sola campaña, para mí no enturbia para nada lo meritorio que es que Haaland en su primera temporada haya superado a colosos como Mohamed Salah, como Andy Cole o como Alan Shearer. Creo que todo esto lo único que hace es hablar bien del noruego, que se mete directamente pues en una terna increíble, colosal, como la que tienen precisamente los grandes goleadores de las ligas modernas, de las que ahora mismo están efectivamente en funcionamiento: la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Liga 1 o la Eredivisie. Ahora mismo está empatando en cuanto a mérito, ¿no?, de ser el máximo goleador en una sola campaña en estas ligas que para mí son las mejores del mundo. Messi, Haaland, Lewandowski, Higuaín, Immobile, Ibrahimovic, Koendillen. Quizá el más antiguo en este caso es Koendillen, ¿no? Un jugador que jugó en los 70 y que obviamente pues se aleja un poco de la realidad del resto, ¿no?, que son más o menos contemporáneos. Pero ya simplemente medirse con este tipo de nombres en su primera campaña en la Premier League, con los años que tiene, estamos hablando de un delantero centro formidable, un coloso, un gigante que está en la Premier League para hacer disfrutar al conjunto Citizen, a su afición y también a los que vemos la Premier League y disfrutamos de ella. Hay que decir que es de la generación de 2000, 22 añitos, va a cumplir 23 este mismo año. Hay que decir también que él es nacido en Leeds, por lo tanto es verdad que tiene un cierto componente llamativo, ¿no?, que ha sido como regresar a casa, a pesar de que obviamente toda su infancia, toda su juventud la pasó en Noruega. Es un jugador plenamente noruego, internacional por Noruega. Pero yo creo que es llamativo, ¿no?, que naciera en Leeds. Sabemos que su padre era jugador de fútbol, en ese momento estaba jugando en Inglaterra y que por eso terminó naciendo en el continente británico. Pero es importante, yo creo, en el continente británico no, en las islas británicas, perdón. Pero bueno, es interesante saberlo, es interesante verlo de ese modo, ¿no? Una especie de vuelta a casa en la que, de hecho, en su primera temporada pues ha conseguido estas cifras y ha conseguido convencer a todo el mundo, si es que no estaban convencidos ya, que me parece inaudito, ¿no? Que no hubiera convencido a todo el mundo ya con lo que había demostrado en clubes anteriores. Él ya había pasado por diversas categorías noruegas. Él empezó a jugar en el Bryne, siguió en el Molde, ya un equipo de renombre dentro de Noruega.
dio el salto precisamente a través de la factoría Red Bull. Creo que es la época en la que de verdad empieza a demostrar, con muy poquitos años, con 17 años, empieza a demostrar que tiene algo diferente a los demás, que es un futbolista que realmente tiene una calidad increíble, una capacidad goleadora brutal. Lo demuestra precisamente, creo que en un partido contra Honduras, con la selección sub-19, si no me equivoco. No sé si marcan 9 goles, es una cosa bárbara, ¿no? Y es precisamente en esta época en la que el Salzburg se hace con sus servicios. Luego llega el Borussia Dortmund y creo que ya de por sí rompe completamente con lo esperado, ¿no? Porque que un jugador del Red Bull Salzburg directamente vaya a un gigante de la liga alemana como es el Borussia Dortmund, ya de por sí demuestra que el caso de Erling Braut Haaland es diferente a todo lo demás. El salto lógico hubiera sido ir al Leipzig, ¿no? Probarse en un equipo con una fuerza increíble, con un estilo de juego creo que bastante ofensivo, que hubiera encajado bastante bien dentro de sus circunstancias y necesidades. Y por supuesto hubiera sido un salto cualitativo también muy muy grande. El Leipzig en ese momento estaba disputando la Bundesliga, estaba siendo uno de los equipos más respetados dentro del campeonato alemán. En ese sentido decide ir al Borussia Dortmund, que es un equipo con una historia tremenda, en horas bajas en los últimos años. De hecho, acaba de perder la liga de una manera completamente sorprendente, muy muy dolorosa. Yo no me quito de la cabeza ese penalti fallado por Sebastián Haller después de lo que pasó durante este año y de lo que fue, de lo importante que fue incluso el francés en este último tramo de la temporada para que el Borussia Dortmund estuviera compitiendo todavía con el Bayern de Múnich. Y bueno, ya en 2022 el Manchester City se hace con este futbolista, se hace con el delantero centro, gana un poquito la posición Haaland a otros jugadores que parecían haber estado sonando durante bastante tiempo en el Manchester City, como es Harry Kane, sobre todo, un futbolista que siempre estuvo relacionado con el equipo de Guardiola, un delantero que encajaba muy bien dentro de esas características y que de alguna manera pues también tiene cierto parecido, ¿no?, al juego de Erling Braut Haaland. Sí que es cierto que Harry Kane a mí me parece un modelo de delantero más cercano a Benzema, por ejemplo, un 10 que juega de 9 o un 9 con talento para jugar como 10. Sí que me parece que Harry Kane tiene una dirección de juego un poquito más elegante. Haaland yo creo que es un futbolista autónomo, que tiene capacidad para llevar la jugada, que tiene capacidad para acelerarla, para producir jugadas de gol, pero a la vez sí que me parece que es un futbolista mucho más de área, donde se nota de verdad su talento diferencial es precisamente la definición, en todo ese abanico de recursos que domina para mirar a la portería y saber que la pelota puede acabar en la red. Creo que es ahí donde realmente se destaca el talento y la capacidad de un Erling Braut Haaland, que realmente creo que tiene muchas cosas por las que estar muy orgulloso de esta primera temporada. Creo que es una amalgama de habilidades brutales las que ha demostrado precisamente en la Premier League, en este Manchester City. Esa fuerza, ese posicionamiento, la velocidad, que esto es algo que a mí me entusiasma de cómo juega, ¿no? Mucho es su zancada, su forma de ir a las jugadas, de entender dónde tiene que aparecer, y muchas veces es más anticipación que velocidad, pero tiene una velocidad increíble, una velocidad muy, muy, muy llamativa, y además con esa potencia, ¿no?, que le imprime a la carrera y que hace que sea muy difícil pillarle incluso defensas físicamente muy, muy potentes. Se les hace muy difícil robarle la pelota o ganarle la posición. Creo que en ese sentido Erling Braut Haaland es un auténtico superdotado. Y dentro de lo que son sus debilidades, o de lo que quizá ha demostrado un poquito menos de eficacia, es precisamente la contribución. Es verdad que es un delantero que podría ser mucho más eficiente de lo que es, y aún así me parece que esto es un crimen decirlo, ¿no? Pero creo que podría serlo mucho más. Creo que es un delantero que si en esta primera temporada ha hecho esto, en la segunda temporada del Manchester City debería llamar muchísimo más la atención, porque se habrá aclimatado, sabrá ciertos automatismos que ha demostrado sobre todo en el tramo final de la temporada y que quizá a principio de temporada le costaba un poco más. Yo creo que esta temporada, si hubiera estado todo el tiempo al nivel que le hemos visto en la segunda parte en la segunda mitad de esta Premier League, probablemente hubiera llegado a los 40 goles. No me cabe ninguna duda. Creo que Erling Braut Haaland mejoraría mucho su rendimiento a nivel de contribución. Ya no solo en goles, sino
también en asistencias. Creo que es un jugador que ahora entiende mucho mejor cuándo es una buena decisión intentar finalizar y cuándo es una buena decisión intentar buscar al compañero mejor situado. Antes os he dicho que ya de por sí su temporada en el Borussia Dortmund indicaba muchas cosas. Yo creo que de por sí es una temporada redonda, es una temporada que hizo espectacular en Alemania, en la Bundesliga. Llamó muchísimo la atención su capacidad para deshacerse de todos los rivales. Creo que es un jugador que incluso con alguna lesión demostró tener una calidad impresionante. 30 partidos jugados, 2.300 minutos, algo más de 2.300 minutos jugados, 29 goles y 8 asistencias. En el Manchester City esta temporada, 51 partidos jugados, le queda uno, quizá el más importante de toda su temporada, como es la final de la Champions League. 3.936 minutos jugados, prácticamente lo ha jugado todo. Es una bestia absoluta. 52 goles y 9 asistencias. Estamos hablando de números impresionantes, de números que de verdad están a la altura de los más grandes goleadores que ha habido en el fútbol contemporáneo, por lo menos, ¿no? Porque en el histórico, obviamente, como ya he dicho antes, me parece que comparar épocas es demasiado precipitado. Uno de los partidos en los que creo que mejor está Erling Braut Haaland es precisamente contra el Manchester United. Un partido especial, porque el derbi de Manchester creo que de por sí es un partido muy, muy especial, sobre todo para un Manchester City que se está cobrando de alguna manera esos peajes que muchas veces, sobre todo en la era Ferguson, el Manchester City tuvo que aguantar de la parte roja de Manchester, ¿no? 90 minutos jugados, 3 goles, 2 asistencias, 4 pases clave y 74% de éxito en el pase. Creo que este es el partido perfecto de un delantero centro, sobre todo de un delantero centro como es Erling Braut Haaland. 5 goles salen directamente de sus botas, 5 goles. Y luego además produce 4 situaciones en las que un pase suyo, una jugada suya, revierte en una jugada ofensiva o de peligro de su equipo. Yo creo que es el partido perfecto para ilustrar un poco en qué era especial Erling Braut Haaland en esta temporada. He querido también poner un poquito lo que ha sido su temporada con Noruega. Quizá lo que ha enturbiado más el año de Erling Braut Haaland ha sido precisamente no estar en el Mundial. Quizá si hubiera podido estar en el Mundial, estaríamos hablando de un año histórico con un jugador que se estaría jugando absolutamente todo para el Balón de Oro. No tengo ninguna duda. Creo que Erling Braut Haaland, de haber estado en el Mundial, hubiera dado mucho más que hablar. No creo que Noruega hubiera llegado muy muy lejos, pero sí que hubiera acercado mucho a Erling Braut Haaland a estar disputando grandes trofeos, grandes premios. Se estaría hablando de él de otra manera, más allá de los goles. Creo que en ese sentido estaríamos todos de acuerdo. 23 partidos jugados esta temporada en Noruega, 1.845 minutos jugados, 3 goles, 1 asistencia. Estamos hablando también de números bastante buenos dentro de lo que es el recorrido de Erling Braut Haaland en la selección noruega. Dicho esto, campeón de la Premier League, campeón de la Liga por autonomasia dentro del fútbol europeo hoy por hoy. Creo que es la mejor competición regular en Europa. Y creo que tiene un mérito tremendo haberla ganado además con un Arsenal en este nivel competitivo y con las piezas que tenía. Yo creo que Erling Braut Haaland representa perfectamente lo difícil que es llegar a la Premier y hacer las cosas tan bien como las ha hecho el Manchester City, con un rival tan fuerte como el Arsenal, que es verdad que ha fallado en momentos clave, que es verdad que ha perdido probablemente el equipo Gunner su propio campeonato, pero hay que estar ahí, hay que saber no fallar, y creo que mucha de la culpa de este título, aquí posa con el trofeo, es precisamente de este chaval de 22 años. Y dicho esto, ya acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado un poquito de ello. Creo que había que hablar de Erling Braut Haaland. Seguiremos hablando de jugadores que me han llamado la atención este año, que me parece que hay que resaltar su nivel o su capacidad. Y por supuesto, ahora que empieza el mercado de fichajes, vamos a hablar de muchos jugadores, vamos a hablar de todo lo más importante que llegue a grandes equipos en Europa. Y por supuesto vamos a estar al tanto de esos grandes movimientos que puedan darse en estos meses de verano, que vamos a terminar con el fútbol, por lo menos las ligas regulares, pero vamos a seguir hablando mucho de fútbol internacional. Así que no te pierdas nada, dale a la campanita, suscríbete, dale al like al vídeo si te ha gustado y por supuesto difunde a quien creas que le puede gustar. Y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.